En este video hablaré un poco de los esfuerzos normales y las deformaciones unitarias normales. Los esfuerzos y las deformaciones unitarias son de los conceptos básicos de resistencia de materiales, también conocida como mecánica de materiales o mecánica de sólidos. Independientemente de cómo lo conozcas, significa lo mismo, y es la rama de la mecánica que estudia el comportamiento de los cuerpos sólidos sometidos a distintas cargas. En particular, los esfuerzos y las deformaciones unitarias normales los podemos entender mucho mejor con un ejemplo, imaginándonos cuando se somete una barra prismática a una fuerza axial, es decir, una fuerza en la dirección de su eje. Al tener un elemento longitudinal sometido a una fuerza axial, tenemos dos opciones. El elemento puede estar sujeto a tensión, que es cuando las fuerzas estiran el elemento. Por otro lado, tenemos la opción de que el elemento se encuentre sujeto a compresión, que es cuando las fuerzas apachurran el elemento. Cabe mencionar que para que se conserve el equilibrio, la magnitud de la fuerza de arriba tendrá que ser igual a la fuerza de abajo. Esto se podría comprobar simplemente con una sumatoria de fuerzas en Y, donde nos daríamos cuenta que las fuerzas tendrán que ser iguales para conservar el equilibrio. Para introducirnos al tema de esfuerzos normales, haremos un corte transversal en el elemento longitudinal sometido a tensión o a compresión. Y podremos observar que adentro del elemento necesariamente tendría que existir alguna acción interna que contrarreste el efecto de la fuerza externa F. A esta acción interna se le conoce como esfuerzo. Para los casos que estamos tratando, tensión y compresión, los esfuerzos se presentarán en sentido perpendicular a la superficie del corte. Es por esto que se conocen como esfuerzos normales. Es importante mencionar que los esfuerzos no se reparten de manera uniforme por las superficies, pero para fines introductorios podemos asumir que siempre y cuando tengamos elementos longitudinales cargados axialmente, donde la carga pasa por el centroide del elemento y además el corte transversal no se realiza en los extremos de la barra, podemos considerar que la distribución de los esfuerzos es relativamente homogénea, por lo que el esfuerzo estará dado por la expresión sigma es igual a F entre A. Es decir, el esfuerzo es la fuerza repartida entre el área de la sección transversal de la barra en cuestión. A este esfuerzo también se le suele conocer como el esfuerzo normal promedio, y debido a que es muy sencillo de calcular, es una herramienta muy útil incluso en casos donde se sabe que la distribución de los esfuerzos no es homogénea. Hay que poner especial atención en los extremos de la barra, en donde es muy probable que se presente un efecto conocido como concentración de esfuerzos. Para esto se requiere un análisis mucho más detallado que no abordaré en este video. Como el esfuerzo es una fuerza dividida entre un área, las unidades del esfuerzo que utilizaremos en el sistema internacional son newtons para la fuerza y metro cuadrado para el área. Y como podemos recordar, el newton sobre metro cuadrado va a ser igual a un pascal. Por otro lado, en el sistema inglés tenemos las libras para la fuerza y las pulgadas cuadradas para el área, con lo que tendríamos para el esfuerzo libra sobre pulgada cuadrada, que es igual a un PSI, que justamente son las siglas en inglés de libra por pulgada cuadrada. Cabe mencionar que particularmente en el sistema inglés, para representar 1000 PSI se puede representar como un KSI. En el sistema internacional, para representar 1000 pascales se pueden representar como un kilopascal y a su vez 1000 kilopascales serán iguales a un megapascal. Respecto a la convención de signos, se suele utilizar el signo negativo para los esfuerzos normales a compresión y el signo positivo para los esfuerzos normales a tensión. Ya que conocemos el esfuerzo normal, ahora vamos a la deformación unitaria normal. Al tener barras sujetas a tensión o a compresión, tendremos presentes deformaciones. En el caso de las barras sujetas a tensión, se van a hacer más largas. Y por otro lado, las barras sujetas a compresión se van a hacer más cortas. Al cambio de longitud presentado en ambos casos, se le conoce como deformación, alargamiento, elongación, etc. Y se utiliza la letra delta minúscula para representarla. La deformación unitaria estará dada por la siguiente expresión. Epsilon es igual a delta entre L, en donde tenemos que la deformación unitaria va a ser igual a dividir la deformación entre la longitud original de la barra. Al estar dividiendo dos longitudes, la deformación unitaria no tiene unidades, aunque es común encontrarla expresada en una unidad de longitud entre sí misma, por ejemplo, milímetro entre milímetro, pulgadas entre pulgadas, etc. Esto se hace únicamente para que se pueda identificar que el número mencionado es una deformación unitaria, pero no es necesario hacerlo. Generalmente, la deformación unitaria van a ser valores pequeños. Para las deformaciones suele utilizarse el signo positivo cuando la barra aumenta de tamaño y se considera deformación negativa cuando la barra disminuye de tamaño.
Recapitulando lo visto en este video, tenemos que el esfuerzo normal es la fuerza entre el área y la deformación unitaria es la deformación entre la longitud. Para los esfuerzos normales tenemos pascales en el sistema internacional y PSIs en el sistema inglés, que son libras sobre pulgada cuadrada. Traté de hacer lo más breve posible esta explicación, espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.